Así como hay receptores que hemos ido viendo, ¿no?, en las diferentes células de la natural killer, hemos visto que hay una NK, no sé cuánto, ¿no? Hay una molécula CD1 que está también presente en la inmunidad contra estos tumores. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, vamos viendo el actuar de células más especializadas en lo que es la fagocitosis o los macrófagos, que son ya más especializados. Estamos poniendo siempre o hablando de las células dendríticas, ¿no?, que cumplen con mayor eficacia esa función, son las más especializadas. Entonces, pero estas células dendríticas, para que puedan actuar frente a estas células tumorales, necesitan estos receptores, ¿sí? Necesitan esos receptores. Y esos son los factores o la molécula CD1, ¿sí? Una molécula CD1 que va a estar presente en la membrana de esa célula dendrítica. Y estos receptores CD1 son los que van a reconocer a estas estructuras que son los glicolípidos que han sido liberados por esas células tumorales, ¿sí? Reconocen y obviamente van a tratar de ligarlos y presentarlos hacia la célula T o el linfocito T, que es el que va a cumplir la función de destrucción. ¿Ok? Entonces, como ya se activó esta célula ante la presencia, miren, acá ya se está uniendo este receptor, el receptor CD1, la molécula esta, que está en la célula dendrítica, ya captó a ese glicolípido que es producto de esta célula tumoral y está presentando a linfocitos T. Cuando ya estos linfocitos T han reconocido ya estos complejos, entonces lo que hacen es tratar de formarse o de estimular la formación de clonas de estas células T para que puedan activar más fácilmente la destrucción de esas células tumorales, ¿no? Y estas clonas, para que puedan actuar, bueno, en primer lugar necesitan los ligandos, que en algún momento hablamos. Estas van a liberar proteínas o gránulos de proteínas citotóxicos que van a ir destruyendo, ¿no?, y liberan interferón gamma, interferón alfa. Todos estos componentes se van a ir activando. ¿Por qué? Porque ya se dio esta unión de este receptor o complejo CD1 con esas glicolípidos de las células tumorales. TCR. ¿Okay? TCR. Son receptores. Acuérdense que los TCR son los receptores de los linfocitos T, ¿no? Cuando eran B, eran BCR, ¿sí? Entonces, siempre tiene que haber un receptor determinado para ese producto o ese antígeno tumoral o ese antígeno de esas células tumorales. Pero ¿por qué es que de repente, esta era una de las respuestas que estaba esperando Zúñiga, decía que aparte de que ya está funcionando el sistema inmunitario, ¿por qué se siguen proliferando esas células, ¿no?, si hay una respuesta de nuestro sistema inmune? ¿Y qué pasa? Que estas células tumorales van a tener mecanismos o formas de cómo escaparse de la acción, por ejemplo, perdón, de las células natural killer, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, una célula infectada, una célula tumoral, ¿sí? Y esta célula tumoral, obviamente, para que sea reconocida por estos linfocitos T o las células dendríticas, tienen que expresar los antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? Y hemos visto que si este complejo mayor de histocompatibilidad no está expresado en su magnitud, entonces su total magnitud, entonces fácil va a poder evadir ese reconocimiento, ¿sí? Pero para que haya ese reconocimiento y la unión, tiene que haber también los receptores antigénicos, ¿sí? Los receptores antigénicos. Tienen que haber los respectivos ligandos que vayan activándose y puedan permitir esa unión de los receptores. Pero cuando ese reconocimiento no se da por la ausencia de alguno de esos receptores, entonces las células tumorales se irán proliferando y venciendo o
sobrepasando la acción de las natural killers, ¿no? Necesariamente tiene que haber todos esos componentes para que se pueda dar ese reconocimiento completo de ese antígeno o producto de esa célula tumoral. ¿Ok? ¿Cuáles son las estrategias que se siguen terapéuticamente en el cáncer? En primer lugar, vacunación con péptidos, ¿sí? Vacunación con células dendríticas, que son las portadoras, digamos, de los receptores y son las más especializadas para actuar frente a los antígenos tumorales. Inmunoterapias con células alorreactivas o la estimulación también de la proliferación de las células natural killer, ¿sí? Entonces, hay diferentes formas o diferentes estrategias terapéuticas contra el cáncer, ¿no? ¿Qué dice? Bueno. Sí, está bien. Pero hay mecanismos antitumorales, ¿no? Hay mecanismos efectores antitumorales. Tenemos dentro de esta parte ya considerando también a la respuesta humoral, ¿sí? Respuesta humoral. La mayor parte de la acción frente a los antígenos o a la presencia de células malignas o células tumorales o ya de los tumores en sí, hemos visto que es la participación casi exclusiva de los linfocitos T, ¿no? Pero también de alguna manera se activa la respuesta humoral. Y cuando se activa esta respuesta humoral lo que hace es formar anticuerpos contra esos antígenos tumorales. Se estimulan y se liberan antígenos tumorales. Se puede también activar el sistema de complemento, ¿no? El sistema de complemento y hay una citotoxicidad mediada que son por células pero dependientes de la producción de anticuerpos. Entonces, puede haber un complemento o hacer más fuerte esa respuesta en nuestro sistema inmune, ayudando, apoyando a esa reacción de los linfocitos T con una producción o participación de la respuesta humoral, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta diapositiva, la respuesta inmune, ¿cómo se implementa frente a las células típicas, ¿no? De la respuesta inmune? O acá es la respuesta humoral frente a los elementos que se vayan produciendo y estimulando la respuesta de nuestro sistema inmune. Siempre va a haber una respuesta celular y una respuesta humoral. Que ambas funcionen, ¿no? Siempre se va a dar. Pero cuando sea necesaria la participación de la respuesta de tipo celular, estarán funcionando todos los linfocitos que tienen que ver con la liberación de estos componentes. Interleuquina 2, la 3, la interferón gamma, alfa, beta y las colonias formadoras de granulocitos y monocitos. Cuando en algún momento necesitan la activación para dar una respuesta inmune o humoral, se activan ciertos componentes, por ejemplo, aquí activará los linfocitos TH2, libera interleuquina 4 y se liberan este tipo de interleuquina. La 13, la 10, la 6, la 5, la 4 y la 3. Entonces, ¿con qué? Con la única finalidad de ¿qué? De que en forma complementaria se pueda impedir la proliferación de esas células malignas o la producción o la formación de esas estructuras tumorales. Entonces, en algún momento se da casi por completo o exclusivamente la respuesta inmune celular con la acción de los linfocitos T, ¿no? Pero, ¿sí, Torres? Pero, ¿no? Llega un momento en que esta respuesta inmune necesita, ¿sí? Necesita del apoyo de esa respuesta humoral mediada por células T. ¿Ok? Y los mecanismos mediados por anticuerpos. Van a existir 3 vías en las que se van a involucrar los anticuerpos.
Una es la lisis mediada por complemento, ¿sí? Ya sabemos que este complemento se activa de dos formas, ¿no? Cuando se une o se pone en contacto directamente con las estructuras bacterianas, o cuando se activa por la unión con los complejos antígeno-antígeno. También pueden reaccionar a través de la opsonización, ¿sí? Hemos visto que la opsonización es captar un microorganismo, un agente patógeno, y presentarlo a las células, a los macrófagos en este caso, a su citoplasma, formar fagosoma y luego más fácilmente ser destruido. Y la fagocitosis, que termina pues con la destrucción de ese patógeno. Y hay que seguir siempre una inmunovigilancia, evitando que o tratar de evitar que se presente el crecimiento selectivo de variantes negativas para el antígeno. Pérdida de expresión de las moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad. Cuando estas cosas de acá, estos diferentes aspectos van disminuyendo, son los que van a propiciar que esas células neoplásticas se vayan proliferando o se formen los tumores, ¿no? Uno es muy importante, la expresión completa de este complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, si eso está expresado en su totalidad, han visto ustedes que es más difícil de que se pueda pasar por alto alguna célula maligna y se siga proliferando. ¿Qué antígenos tumorales? Estos antígenos tumorales pueden ser específicos del tumor o pueden ser antígenos asociados al tumor, ¿sí? Y la estructura de estos antígenos es molecular, tienen un origen molecular, ¿no? Estos antígenos pueden ser netamente de ese tumor o pueden estar asociados a ese tumor, ¿no? De repente por otros componentes que reaccionen de la misma manera que esos antígenos tumorales. Y estos antígenos tumorales entonces son proteínas celulares que están expresadas en forma aumentada o sobreexpresadas y en forma aberrante. Todo lo que tenga que ver con las situaciones tumorales o neoplásicas son expresadas en forma aberrante, en forma alterada, ya no tienen una estructura normal. Si de repente es una proteína, estará expresada, aumentada en forma exagerada, pero dentro de esa estructura proteínica también va a haber algo alterado, ¿no? Porque son proteínas que si funcionaran normalmente, entonces no se daría esa formación de células malignas o tumorales. Las proteínas estructuralmente normales producidas en concentraciones bajas por las células tumorales y sobreexpresadas en células neoplásticas se irán liberando, se irán produciendo proteínas de estructura normal, pero una cantidad mínima que ya hasta no pasan desapercibidas en comparación con la sobreexpresión de esas células, de esas proteínas que han sido ya alteradas, ¿no? Antígenos oncofetales, los que vienen ya formándose desde la etapa fetal. Son los que están en concentraciones elevadas en las células cancerosas y en tejidos normales que están en desarrollo. Por eso dice oncofetal, ¿no? Por ejemplo, el antígeno carcino embrionario, el C. Este es un marcador básico para determinar si ese paciente está es afectado por una neoplasia. Este CA es, digamos, no específico, ¿no? Porque nos puede decir, si yo hago el dosaje de un CA, o sea, de un antígeno carcino embrionario, a cualquier persona y me da un valor aumentado, esto es un indicativo de que esa persona probablemente esté haciendo una neoplasia, pero no me dice dónde, ¿no? Porque hay antígenos que son específicos para determinar el lugar. La alfa-fetoproteína también, y antígenos que pueden provenir del colon, del páncreas, del corazón, del pulmón. Bueno, ahora hay
antígenos que nos van determinando dónde o de dónde está produciéndose esa neoplasia, ¿no? Los antígenos tumorales también pueden ser glucolípidos y glucoproteínas de la superficie celular alterada, ¿sí? Por ejemplo, gangliósidos en el caso del melanoma. Si se encuentra estos marcadores, entonces se dice que también ese paciente está presentando esos glucolípidos y glucoproteínas de superficie que han sido ya alteradas en la estructura de esa célula. Antígenos de grupos sanguíneos, mucinas, y estos marcadores, por ejemplo, CA125, CA19,9, que son los que nos van a determinar que ese paciente tiene un cáncer de ovario, ¿no? MU, carcinoma de mama, bueno, son diferentes marcadores tumorales. Y ahí ven ustedes marcadores tumorales asociados con las enfermedades o carcinomas que van produciendo. El antígeno CA125, carcinoma ovario. Si un ginecólogo supone, o según lo que la referencia de la paciente, puede estar padeciendo un cáncer de ovario, le solicitará que se haga un antígeno CA125. Antígeno CA15-3, carcinoma de mama. Si le encontró por ahí un bultito en la auscultar, ya, que se haga su dosaje de antígeno CA15-3. Y así, para cada tipo de neoplasia ahora hay marcadores tumorales, que si bien es cierto pueden dar un indicativo, pero tampoco tienen la palabra ya definitiva. En todo caso, lo que confirma todos estos valores por estos marcadores tumorales son las biopsias, ¿no?, que se hacen en patología. De repente, por ejemplo, dice, haya cáncer de mama, que tiene el bultito, se hizo el antígeno, el marcador tumoral, ligeramente elevado, de repente normal. Todavía no está alterado, ¿no? Pero sin embargo la biopsia ya le está dando, hasta de repente ya con metástasis de tejido, ya está en una parte más profunda. Entonces, el marcador definitivo para determinar que ese paciente tiene una neoplasia son las biopsias. En caso de cáncer de próstata. El PSA, antígeno prostático específico, ¿sí? Y si eso sale alto, entonces de todas maneras el médico dirá, entonces hay que operar, retirar esa próstata antes de que haga metástasis, ¿no? Cuando se elimina o el objetivo de eliminar esas tumoraciones son de que sigan haciendo metástasis hasta hacia otros tejidos, hacia otros órganos, ¿no? Entonces, en el caso de la próstata es eso, ¿no? Y a partir de los 40 años, todos deberían, los varones, deberían pasar ya por ese control de su funcionamiento prostático. No, fuera de broma, porque muchos no quieren hacerse los exámenes, ¿no? Pero cuando ya se dan cuenta, ya está muy avanzado. 40 años. En el caso de los varones. Todavía me faltan algunos años más. En el caso de las mujeres, por ejemplo, hacerse el Papa Nicolau cada año desde que inicia su actividad sexual, ¿no? Entonces, ese es un... Para enfermos de la próstata solo se puede hacer el tallo rectal nada más, es el único diagnóstico. Bueno, a la mayoría de caballeros no les gusta ese examen, pero paralelo a eso se puede hacer el dosaje de PSA, ¿no?, que es el antígeno prostático específico. Ahora hay ecografía Doppler. Claro, hay ecografías también, No, no te preocupes. pero los urólogos mayormente prefieren hacer ese tacto, Es que tacto por medio del dedo pueden determinar el tamaño. Yo no te mete la mano. Es que ya no tiene la mano. Mira, mira.